más hacia público en general, no es hacia profesionales de la salud. Siéntete con la libertad de ser lo más, puede ser coloquial sin problemas. De hecho, incluso entre más técnicos seamos, menos efecto tenemos. La intención también es psicoeducar. ¿A qué me refiero psicoeducar? Hay muchas cosas que de repente la gente da por sentado que no entiende cómo se procesa. Incluso las personas que pueden estar pasando por ese proceso, generan esa confusión e incertidumbre. Y de repente se topan con algún short, con algún reel o con el video completo y dicen, cabrón, ¿cómo que es de allá? La intención es esa, pues. Por eso es una plática. Más que un programa o una entrevista, es una plática entre tú y yo, donde podamos charlar. Okay. Digo, y para ello me gustaría, suponiendo que ya empezamos, bienvenidos a su podcast Mente en Contexto. Siempre con la libertad de interrumpir a Marcos porque sí. Marcos tiene TDAH y habla hasta por los codos. Okay. Entonces, si le dices, espérate, sí, yo en cuanto vea también una intención de contigo de hablar, me voy a callar en seco. Okay. Va, porque sí tengo bien interiorizado ese asunto. Yo nada más tengo una pregunta. Dime. ¿Hay palabras prohibidas? No. Es que pues en sexología utilizamos pene, vulva, vagina, sexo, así que... pues si fuera por eso, yo ni estaría aquí, hombre. No, o sea, por eso, pues, o sea, no. de que... Es que Facebook a veces se pone bien, sabe cómo... Entiendo, pero la intención de esto es llegar a conectar con las personas que en realidad llegaran a necesitar apoyo. Okay. No llegar a monetizar, no llegar a hacernos famosos, no llegar como a... no. Y si lo estamos haciendo mal, Liliana, ¿va? Y para eso me gustaría que te presentaras, o sea, ya sé, ya nos presento, ¿verdad? Pero, ¿qué has hecho? ¿Quién eres? Vaya, pues. Ok, va. Ya comenzamos. Bienvenidos a su podcast Mente en Contexto. Y el día de hoy me encuentro con un compañero. Es que ese es el contexto que yo necesitaba. Voy a dejar que Kobe se presente y de ahí partimos, ¿vale? Ok, va. Pues como ya lo escucharon, pues yo soy Kobe. Bueno, me llamo Cobian Bocanegra, pero todo el mundo me ¿Cobian? Cobian. Órale, ok. Es apellido, pero me lo pusieron como nombre. Ok. Entonces, pues todos en la carrera me conocían como Kobe, toda mi vida me han conocido como Kobe. Mal momento, pues, en la pandemia, pero sí. No había tenido yo esa referencia, yo me imaginaba Kobe Bryant nomás. Pero bueno, no, es por Kurt Cobain. Ok. Pero sí. Okay. Y pues bueno, en este caso yo soy psicólogo, soy maestra en sexología, soy activista por la diversidad sexual, tengo un colectivo llamado Orgasmo, en donde nos encargamos de dar talleres en cuestiones a prevención del abuso sexual, diversidad sexual, violencia, damos acompañamientos, damos todo tipo de asesoramientos e intervenciones relacionadas a la sexualidad. Ya tenemos ahorita 3 años, entonces pues ya tenemos algo de experiencia tanto en lo virtual como en lo presencial. ¿Cuál ha sido tu mayor dificultad para poder promover o divulgar estos temas? En Jalisco. Hashtag, sí, claro. Va a ser algo bien chistoso porque parte de nuestra población, muy poquita, es de Jalisco. O sea, está bien raro porque somos de Jalisco y apenas hace unos meses Jalisco está como de agarrando poder. Pero desde hace mucho, o sea, tenemos gente de otros estados y no de Jalisco. ¿Qué es lo más difícil? Y creo que en general, o sea, cuando escucha a la gente educación de la sexualidad, porque piensa que les vamos a enseñar a las infancias de que el Kama Sutra, de que los vamos a volver gays. La masturbación. Sí, no, o sea, está como, escuchan educación de la sexualidad y que damos talleres y todo, y las mamás y papás así como, no lo hagan. Sí. Todo en pro de la familia. Sí, de hecho, en alguna ocasión yo, hashtag, engañé a una directora de una institución, llegué a hablar de planificación familiar. Y yo intento hacer una planificación familiar para los estudiantes. Claro que la directora dijo, claro, a mí me interesa que no tengan hijos. ¿Cuál es el contenido de planificación familiar? No es planificar por medio de la prevención. ¿De qué hablamos? Se me fue el término. Preservativos. Ajá. Métodos anticonceptivos, sí, claro. Infecciones, también hablamos de una sexualidad libre, cómo ejercerla, de qué es ejercer una sexualidad libre, qué es también la parte de la violencia de género dentro de las mismas,
de las mismas relaciones que a veces se ve muy invisibilizada, pero sí tuve de cierta manera que encontrar ese pequeña grita en el sistema de decir, mira, te voy a venir a hablar de planificación familiar, porque yo sé que si te hablo abiertamente de educación sexual, me vas a decir, no, aquí no necesitamos de esta situación. ¿Qué piensas? Sí, es que el problema a lo mejor es que tú estás, ay, esta cosa está muy bien. A lo mejor justamente como estás dentro del sistema, a veces sí se tiene que hacer eso. Pero acá como somos independientes es como de, ¿quieres hablar de educación de la sexualidad? Chido, si no, la verdad no. Porque sí nos hemos encontrado mucha resistencia, pero es bien cansado. O sea, al inicio empezamos con todas las ganas de decir, sí, claro, vamos a hacer esto y vamos a venderlo. Pero después es bien cansado porque después sale la mamá toda histérica de cómo es posible que dijeron pene y es así como, pues es que es un curso de sexualidad, o sea, no le vamos a decir pajarito o abajita. Entonces llegó el momento que dijimos, ay no, miren, ya esto es lo que está, la verdad si lo quieren aceptar está muy bien, vamos a comunidades y todos, y sí, por ejemplo, sí lo cambiamos y modificamos de acuerdo al contexto, pero en nuestras redes sí decimos, ya, o sea, aquí van a encontrar esto, lo aceptan o no, porque siga ser bien cansado. Nos ha tocado desde la señora histérica que quiere venirnos a enseñar cómo dar clases, y entonces es así como de, ¿y por qué no se lo enseñó usted? Hasta el señor rancio que dice, no, es que cómo es posible que hablen de estos temas, y yo, señor, lo metió al curso, o sea, no le estamos obligando. Entonces ya la verdad decimos, ¿saben qué? O sea, de hecho tenemos como un filtro donde les hacemos firmar un consentimiento de, hablamos libremente de cuestiones, por ejemplo, con adolescentes, de métodos, relaciones, sobre abortos, o sea, todo, o sea, no vamos a tener tabú, no los vamos a sacar así como por ejemplo, la cuestión del aborto, pero tampoco nos vamos a asustar, o sea, somos profesionales que hemos trabajado con ello, entonces estamos capacitados para lidiar con todos estos temas si sale a la pregunta, o sea, no les vamos a negar la respuesta. Y esto nos ha funcionado muchísimo, desde un inicio decirles, a esto se atienen, somos estos profesionales, esto es nuestro currículum, lo aceptan, bueno, y si no, pues también. Y hasta ahorita nos ha funcionado. De hecho, es lo que te iba a decir, muchas veces cuando ya te empiezas a dejar de luchar contra ese tipo de situaciones, se comienza a moldear como una permisibilidad sobre, o sea, nos está dando a nosotros la lección, nos está dando la responsabilidad si queremos o no, agárralo, de seguro de ser algo diferente. Y hacerte una pregunta más puntual, ¿cómo nace para ti la lucha o activista o la parte activista? ¿Por qué? Ahorita mencionabas que es cansado. Ser activista es la cosa más cansada del mundo. Y creo que lo que mantiene ese tipo de situación sí específicamente es la vocación. Pero me gustaría preguntarte más a ti. Bueno, pues creo que oficialmente nace en la carrera, de hecho, principalmente porque yo me uní a un colectivo, que no voy a decir su nombre porque salí muy enojado. Okay, Y no me gustó, ¿bueno? Ok, ahorita, sientes libertad de hablar de eso, ahorita hablamos de eso. Ok. Bueno, o sea, sí puedo contarlo, pero prefería no decir su No te nombre. preocupes. Entonces salí muy enojado por el trato que se le daba a la cuestión de la diversidad sexual y todo. Entonces dije, pues la verdad me estoy quejando mucho, ya vete con mucho coraje y todo, ¿por qué no hacer algo yo? Entonces yo me propuse junto con otra amiga y otro amigo decir, ¿y por qué no hacemos algo, no? Entonces al inicio iba a ser una simple página donde íbamos a subir información y todo, y poco a poco fue escalando, donde íbamos a protestas, donde íbamos a marchas, donde nos posicionamos políticamente, comenzamos a dar talleres, cursos, intervenciones, o sea, fue como escalando durante estos 3 años y medio que ya llevamos, y pues la verdad hemos tenido un buen resultado. De ahí surge, ¿no? De este descontento de no me gusta el activismo que hay en Jalisco, entonces ¿por qué no crear el mío? Hablándolo de cuestiones de educación de la sexualidad, y justamente concordamos 3 personas y fue cuando surge Orgasmo, ¿no? ¿Qué tan conectado está el activismo con la política? Bueno, Ajá. tengo mi cuestión de que para mí en lo personal, desde mi postura, el activismo debe ser político. Sí, claro. O sea, creo que debemos de tener una postura política muy clara. Aquí el problema es los partidos, ¿no? Cuando ya comienza a tener de trasfondo un proyecto político, partidista específicamente. Entonces, para mí, o sea, el activismo y la política van muy de la mano porque es esta gestión y este cambio a la sociedad, y que, pues, es que si el activismo no es incómodo, pues entonces, ¿para qué sirve, no? De hecho, por eso surge nuestro nombre. Queríamos ser algo disruptivo, algo que la gente dijera, ¿qué onda con esto? O sea, que nos llame la atención, y que, pues, orgasmo es visto como una palabra muy, muy extraña en nuestra sociedad,
pero, o sea, la mayoría de las personas tiene orgasmos, o sea, es tan cotidiano. Entonces, Me sí, gustó que usaras la palabra mayoría. Ok. sí, entonces, sí, justamente a partir de eso, dijimos, hay que hacer algo disruptivo. Yo creo totalmente que el activismo y la política están unidos y que deben de ser así para poder alcanzar un fin mayor. ¿Cuál es tu objetivo dentro de este activismo, de este colectivo? O sea, entiendo que de repente se unen tres personas, tienen como una meta en común o valores en común, o ideología o pensamiento muy específico que llega a compaginar. Pero también entiendo muchas veces que dentro de esta situación cada uno de nosotros tenemos como objetivos personales que Ajá. nos ayudan como a mantener esa lucha. ¿Te sientes con libertad de compartirnos? Sí, sí, no. Ok. Creo que las tres personas que fundamos Orgasmo, solamente quedamos dos y ya se integró otra persona como codirector ahí. Pero en lo personal, por ejemplo, fue esta discriminación que yo pasaba por ser parte de la diversidad sexual, en lo personal, en lo mío. La otra chica fue por este desconocimiento, se llama Maurilia, por métodos antifecundativos, por esta cuestión del embarazo, porque, o sea, si hubiera tenido más información, su vida hubiera sido totalmente distinta. Y el otro chico también que estaba con nosotros también en parte era por esta cuestión de la discriminación y la poca educación de la sexualidad. Entonces, a partir de ahí dijimos, es que necesitamos hacer algo, ¿no? En lo personal, yo me encargo de toda la cuestión de diversidad sexual. Algo que no mencioné es que tenemos acompañamientos. Por ejemplo, si alguien nos escribe en las redes de Orgasmo, ya sea en Instagram o Facebook, Síganlos. síganos, les damos acompañamiento, ¿no? Y nos llegan casos como que en verdad súper mega fuertes que dices, es que cómo es posible que en pleno siglo XXI, o sea, casos de abuso así que dices, esto salió en una novela, o sea, me estás contando una telenovela de los años 2000 en donde a la protagonista le pasa todo, la atropellan, se levanta, pasa un perro y la mea, o sea, en verdad es súper trágico y decimos, qué horror, ¿no? Entonces yo me encargo como esta cuestión del acompañamiento de las diversidades. Mi otra amiga se encarga del acompañamiento, por ejemplo, de que me falló el método y ahora qué hago, no sé si estoy embarazada, cuál es el mejor método para mí. Y nos ha llegado de todo. Nos ha llegado desde adolescentes de 13 años que nos dicen, tuve ya mi primera relación sexual y estoy bien ciscado porque no sé si el condón se rompió, hasta gente adulta de 20, 22 años que nos dice, ¿cómo se pone un condón? ¿No? Entonces, la verdad, nos enteramos de muchas cosas y creo que eso nos motiva a poder ser esa figura que a lo mejor nos hubiera gustado tener en nuestra adolescencia o en nuestra infancia. Creo que esa es nuestra principal motivación y pues no nos pagan de ahí. Ojalá la gente viviera del activismo, pero no. Es que eso es a lo que me refiero, es bien complicado vivir el activismo porque después te encuentras con todas estas barreras, tanto culturales como económicas, como políticas, y que de repente cuando voltea una persona que no se dedica a eso, que sobrevive en su vida y dice, ¿por qué? Y que no entiende que en realidad atrás hay un trasfondo de sufrimiento. Bueno, lo digo desde mi perspectiva, no digo que no sé si lo llegaste a pasar, pero sí esta parte como decir, güey, la gente tiene que entender, o no entender, tiene que escuchar que existe esta parte de la población que no vivió exactamente lo que tú me estás diciendo y que tu realidad se queda corta con lo que yo vivo diariamente. Sí. Porque esta parte de la diversidad abarca todavía más que la parte de solamente la sexualidad y que de repente es muy estereotipada por esta normativa del contexto de decir, oye, ese no es un comportamiento normal, ¿para quién o para qué? ¿O qué es lo que buscamos? Sí, claro. Porque incluso el tema del abuso sexual, o sea, estamos en un estado privilegiado. ¿A qué me refiero privilegiado? De cierta manera, nuestro estatus económico nos permite tener acceso a educación, nos permite tener mayores presupuestos en algunas partes, a comparación, por ejemplo, del sur, donde incluso podemos llegar a tener todavía esta venta de mujeres y que se ve totalmente normativo y que existe también esta barrera de decir, es que son usos y costumbres, tú no te metas con esto. Y ese tipo de situaciones pues pone una terracería, diría yo, para que esto se logre o la divulgación que pudiera servir para que personas no sufran lo mismo que algunas personas, no llegue de la misma manera que con otras personas. No sé qué piensas de esto. Sí, la verdad que es, como tú lo mencionas, a pesar de que hay muchas carencias aquí en Jalisco, o sea, hay otros estados donde, en verdad, incluso casos de abuso o violación, o sea... O no nos vayamos tan lejos, aquí en los Altos de Jalisco. Los Altos de Jalisco es un área muy golpeada por un contexto sumamente machista, donde incluso llegar a ser esa niña bonita que se la llevan al extranjero es una meta de vida.
Sí, Y es una situación que de repente cuando llegas a este tipo de lugares y expresas algo diferente a ellos, si ahí existe un rechazo directamente sobre ello, decir, no, o sea, las cosas que han funcionado así siempre, no tienes por qué tú llegar con otra idea y cambiarlo, y que no alcanzan a notar qué violencia se gesta dentro del círculo familiar donde sí, te aguantas, y llega un punto de aguantar tú como víctima que inherentemente utilizas esas mismas conductas que emitieron sobre ti para poder, sin siquiera ser consciente, perpetuar el sistema. Y ese sí, tipo de claro. situaciones se complica demasiado a la hora de poder tener una psicoterapia. Te lo digo porque yo tengo varios consultantes de allá y es complicado, pues. Sí. Es complicado como esa parte de decirle, hey, has vivido violencia toda tu vida, pero no alcanzas a ver esa violencia porque ha pasado tanto tiempo que lo has normalizado. ¿Qué tan difícil es para ti entrar como a este proceso de decir, ay, yo sé que no lo ves así, pero sí te siguen violentando donde estás? Depende, con los, Ajá. con los acompañamientos o más Sí, como, con los acompañamientos. pues creo que, bueno, depende muchísimo de lo que necesite la persona. Hay personas que te van a llegar y te van a decir, necesito que me escuches. O sea, Ajá. no, hay personas que dicen, ya sé que estoy viviendo violencia, pero es que literalmente no tengo a nadie que me escuche, que sepa sobre esta cuestión de, por ejemplo, de ser una persona gay. Entonces yo necesito que tú me escuches sin juzgarme y es así como que, ok, ¿no? O sea, ves las necesidades de la persona y a veces lo único que quieres es eso, que le leas, que le escuches, que le acompañes, que a lo mejor si necesita un espacio para llorar, que le puedas marcar un ratito, para platicar y ya. Ya cuando a lo mejor sí empiezan a pedir soluciones, sí es cuando dices, ok, a ver, cuéntame, ¿cuáles son tus problemáticas? Y comenzamos como más este acompañamiento de darse cuenta que a lo mejor lo que está pasando no está tan chido y que no es la culpable, porque esa es otra. A veces en estos temas de diversidad llegan y lo primero que te dicen es que yo arruiné mi familia porque salí gay, ¿no? O yo arruiné mi familia porque soy una persona trans. Entonces, creo que lo primerito es como decirle, a ver, espérate, o sea, tú no hiciste nada mal, no es tu error, y creo que es a lo máximo que podemos llegar a un acompañamiento porque pues no es un proceso de psicoterapia. Entonces sí lo que a veces nos toca es detectar qué es lo que necesita la persona y en dado caso que necesita un proceso de psicoterapia poderlo pues ya sea derivar al DIF, a alguna asociación cerca, porque esa es otra cosa. Nos limita mucho la virtualidad, ya estamos pasando a la presencialidad, pero a veces la virtualidad te limita mucho en estos casos porque no pueden hablar. O sea, su casa no es un espacio seguro, pero tampoco es como que conozcan otro espacio seguro como tú lo mencionas. Entonces sí depende muchísimo la situación y lo que vaya buscando la persona en esos temas de activismo y pues a veces es cansado. Es la pregunta que me está rumiando desde que empezaste a hablar de esto. Te iba a decir, te puedo hacer una pregunta muy personal. Ah, sí, sí. ¿Cómo, Ya, ¿Cómo lidias con ese sufrimiento? Porque al fin del día eso es lo que pasa. El acompañamiento sí, nada más quiero que me escuches, pero no dejas de escuchar todas estas situaciones tan complejas, tan vulnerantes, tan incluso injustas que pudieran despertar en nosotros, porque hashtag somos humanos, llegamos a sentir eso como de, hijo de su pinche madre, ¿cómo llegar a lintar la línea de decir, ok, esto está siendo saludable para mí, esto no está siendo saludable para mí? creo que algo que me ha servido para mí es, bueno, el detectar que soy, como tú le dices, soy humano y saber hasta dónde puedo intervenir. Porque, o sea, si hay casos que digo, no manches, y si hablo, y si veo, y si deshago, y si me comunico, pero digo, no, a ver, espérate, o sea, tu chamba ahorita está haciendo acompañar, está haciendo nada más escuchar, porque sí me han tocado situaciones donde, por ejemplo, una chava de 15 años, por no dar mucha información, pero vivió una historia de abuso increíble en donde era abusado por su padrastro, por el amigo de su mamá, y yo así como de, ¿y a dónde te haces, no? O sea, con ganas de irla a sacar y decir, no, pues vente a vivir acá, o no sé, una cosa así, pero pues tienes que poner tu límite y decir, a ver, me toca acompañarle, me toca darle contención y saber hasta dónde, ¿no? O sea, sí, yo soy muy claro con mis acompañamientos y le digo, ¿sabes qué? A lo mejor yo también trabajo, o sea, esto lo hago de una manera, pues ahora sí como gratuita, pero pues también tengo que comer. Si dejo de contestar o algo, no creas que ya, o sea, no hay esta conexión o no me interesas, sino que también estoy un poco ocupado a veces, pero voy a volver contigo, o sea, estoy aquí, te sigo escuchando y en cuanto vuelva, pues ya seguimos platicando o a lo mejor te paso el número de mi compañera que te puede estar atendiendo mientras. Pero pues sí es poner un límite, ¿no? Y a veces sí es por trabajo y a veces otras veces es porque necesito un respiro de tanta información Sí, que es te que, está mandando constantemente. ¿qué es lo Entonces, más complejo que te has encontrado tú en tu acompañamiento o en esta parte del activismo?
Y complejo, me refiero un poquito más también a la parte como personal. Digo, siéntete con la libertad de decir, bueno, te voy a contar esto, cabrón, tengo media hora de conocerte. Pero en esta parte como de decir, ok, porque por ejemplo, yo te puedo compartir a ti que, y se lo he dicho a Lili, yo conozco perfectamente qué es el machismo, cuáles son los efectos del machismo, tanto en hombres como en mujeres. Ajá. Pero sí desconozco mucho esta parte de la diversidad, conozco mucho de esta parte del feminismo, que incluso no me he pronunciado absolutamente para nada, yo solamente sé que el machismo es una problemática bien grave y no solamente hacia las mujeres, sino que en los hombres también se gesta. Y que dentro de mi lucha contra este mismo sistema que impera en la mayoría de mis consultantes, también me he topado con familiares que dicen, oye, cabrón, tú estás utilizando estas mismas conductas machistas como para humillar, denigrar, clasificar, y que me ha costado a mí amistades, me ha costado a mí contacto con familia, y yo no soy activista. ¿A qué me refiero que yo no soy activista? Yo no me pronuncio directamente así, decir, simplemente hago lo que creo que está en mis manos para evitar que la gente sufra violencia. Y preguntarte a ti, ¿qué costo ha llevado este tema del activismo o de tu carrera, vaya? Fíjate que, bueno, es algo muy común que veo con muchos colegas activistas. Llega el momento donde dices, ay, ya, que el mundo se queme, que el mundo ya arda, o sea, sí llega un momento donde dices, ay, ya me vale madres todo, ¿no? Sí. La verdad, porque sí llega a ser muy, muy cansado en este sentido emocional, donde, o sea, pareciera que le ponemos un parche y se hicieron 3 grietas más, y así como de, no manches, o sea, ¿qué onda con esto? Entonces, creo que en lo personal llega a ser esta cuestión que pareciera que vamos avanzando y ahora hay otros sectores donde pues no hay nadie, o sea, se desconoce y hay esta carencia de información. Yo en este caso sí tuve esta crisis así como de, no, no se va a poder, qué horrible está el asunto. Sí. Pero creo que es normal, o sea, creo que llega a ser cansado porque yo en lo personal, o sea, constantemente me posiciono, de hecho, Lili me ha visto, ¿no? O sea, premiación, cosa que voy, o sea, acto académico, o sea, yo llevo mi bandera y me posiciono y la pongo así alto, así como, por ejemplo, en psicología yo me llevo mi bandera de, como en una protesta de, oye, la diversidad sexual también somos profesionales, ¿no? O sea, también nos graduamos, también tenemos posgrados, también ganamos premios, también hacemos esto, ¿no? Entonces, a veces llegas a tener comentarios súper buenos, súper que, ay, qué chido y todo, pero otra vez hay comentarios, ya afortunadamente dejé de recibir, no sé qué pasó, pero llegó una temporada donde como que compartieron mi perfil y me llegaban ataques bien personales y yo así como de, güey, te topo, o sea, Sí. qué pedo, y ya me decía esto de la muerte y todo, y yo los bloqueaba y así. Pero pues llega un momento en que entre los ataques personales, entre los acompañamientos que te enteras de todas las cosas que hace la gente, entre el pin parental que quería meter allá la gente conservadora, y entre una u otra cosa, llegaron momentos que decías, ay, ya estoy harto, ya estoy cansado y ya no puedo más. Entonces creo que una de las partes más difíciles de mi activismo, que creo que esa fue la pregunta, Sí. ha sido el autocuidado. Sí. El autocuidado creo que es la parte más difícil porque llega un momento donde tenemos un burnout así. Híjole. Me estás adelantando las preguntas porque te iba a decir, oye, güey, ¿cómo no te has quemado? O sea, literalmente, porque uno pensaría de repente, por ejemplo, te puedo decir yo que tengo cierta, no sé cómo mencionarlo, no sé si es cierta armadura que creé ante ciertas situaciones de redes sociales, como lo que me decías, que de repente ya es como de, sí, bro, sí me doy a entender, sí entiendo como de dónde quieres empezar a atacar, pero no deja de ser cansado, no deja de ser pesado. Y a eso, agregarle como toda esta lucha que creo que lleva bastante tiempo, Sí, claro. ¿cómo no quemarse? ¿Cómo no llegar a ese punto de decir, la neta es que no me quiero levantar? Y entendible completamente. ¿Cómo lidiar con eso? Pues yo la verdad hay días que no quiero hacer nada, sí, o sea, literalmente que digo, necesito descansar, despejarme, y no hago nada, o sea, porque sí, a veces bueno, digo ya así como que, ay, no hice mucho, ¿no? Y ya platico con mi esposo y todo, y me dice, ay, pues esto es un chingo, o sea, güey, tuviste 3 acompañamientos, luego tuviste terapia, luego diste clase, luego resulta ser que tuviste una intervención en crisis, y yo digo, pues sí, ¿no? Pero es que como que no te deja dinero, entonces dices, ay, pues me lo pasé bien plácido en mi cama atendiendo Y pues crisis y no. todo. Pero después como que recapacito y, por ejemplo, hace poco una chava que acompañé hace 2 años,
me dijo, ay, muchas gracias por tu acompañamiento, me salvaste la vida, ahorita ya está casada y todo, y yo, Se siente ya bien tiene bonito, 25 años, y hace 2 años salió del closet, y justamente con esa chica que conoció, que apenas, pues fue su salida del closet, ¿no? Que se atrevió, que fue su primera relación formal, pues se casó, ¿no? Entonces es como, digo, ay, no, sí, como que sí hago cosas, ¿no? Pero a sí. veces como que sí se te mete la idea de, no estoy haciendo nada porque no tengo dinero, o sea, muy bonito y todo, pero ¿y el dinero? Y luego dices, no, sí, sí hago cosas, o sea, sí tiene un impacto. Entonces sí llega el momento donde necesito como descansar, despejarme, dejar todo de lado y decir, si quiero jugar, voy a jugar, si me quiero tomar un helado mientras que veo una serie, o sea, sí es necesario, porque a veces hay como discurso de estilo de sacrificio, ¿no? En donde te tienes que sacrificar y poner y deshacer, pero nunca te dicen cómo cuidarte después de que sacrificaste tanto, ¿no? Entonces, yo en lo personal sí tengo días en donde no quiero hacer nada, les digo a mis familiares así como que hoy no quiero saber nada, o sea, que si balacearon a no sé quién, que si pasó esto, o sea, nada, o sea, no me cuenten ahorita, ya después del día de mañana tendré que vivir los duelos o tendré que vivir las noticias que tenga que vivir. Ahorita no, déjenme descansar un ratito, me despejo y ya, continúo. ¿Qué es lo que gratifica a Kobe? En mi activismo, Sí, que en general, ¿qué es lo que considera Kobe como, hey, esto me hace recordar qué chingados estoy haciendo ahorita? fíjate que los tipos de mensajes ya que van surgiendo así de la nada, que la verdad sí alimentan mi alma, que son justamente, por ejemplo, el de esa chica o el de hace poco di un taller de prevención del abuso y tenía contacto con la mamá y me contó que justamente su hijo de 8 años pudo prevenir un abuso, ¿no? Que porque un niño se le acercó y recordó en los cursos que nadie se le podía acercar, que nadie podía hacer eso y empezó a gritar, ¿no? Así de, no me toques, no me toques, te voy a acusar y si haces algo más. Entonces, pues el chiquillo mayor, o sea, no supo qué hacer y se fue, ¿no? Entonces, cuando vienen y te relatan de que pudo gritar, pudo decir Funciona, esto, ahí lloras y dices, funciona lo que no, estás sí, haciendo, y no, claro, cómo no. están muy chingones. La verdad, no, no es económico, pero sí dices, ay, güey, funcionó. Me voy a saltar un poco y aquí sí me puedo llegar a escuchar insensible. Si es No, así, adelante, adelante. Aquí compártemelo, no es estamos la para aprender. intención. Esta parte que ahorita mencionaste del closet, ¿has encontrado o has detectado algún patrón que genere como el decir, no, sabes que esto ya no está bien, necesito yo empezar a decir quién soy, empezar a decir qué me gusta y que no tiene ningún problema? ¿Cómo son estos acompañamientos o cómo ves este tipo de situaciones? Como esta cuestión de cuándo deciden salir del closet, o sea, ¿O como qué los que, hace? Bueno, yo lo veo más como un detonante, ok. vuelvo a atravesar lo mismo, sin embargo, hablo mucho del desconocimiento. ¿Cómo notas tú esta parte de decir, ok, existen ciertas situaciones que llevan al individuo a decir, sabes que ya estoy hasta el pito de todo el juicio de las demás personas, de que algo que me gusta a mí me Ok. está provocando demasiados problemas? ¿Cómo le hago para poder buscar ayuda y poder lograr salir? Ay, me avientas un chorro de preguntas a la No, vez. empieza con la que tú quieras, con la que te sientas Va, más cómodo. ¿cómo es? Primero esta cuestión de cómo se dan cuenta y como que qué los orilla. Aquí yo te voy a regresar la pregunta y te voy a decir, bueno, ¿cuál es tu orientación sexual primero que nada? Soy cis hetero, Ok, bueno, hasta ahorita, es, porque también Lili dice que, bueno, bueno, es otro eres tema. heterosexual, aquí no es, y yo, aquí no es terapia. ¿Cómo crees que me vas a decir que haces a Lili? Sí, claro, entendí. No, aquí en este caso, por ejemplo, ¿tú cómo te diste cuenta que eras heterosexual? Yo me doy cuenta que soy totalmente heterosexual a raíz de una insinuación homosexual. Sí, Ok, existe como esta parte ¿a qué de edad fue? a los 18 años. Ok, entonces durante 18 años, ¿nunca te cuestionaste? Sí, sí. ¿A qué me refiero? Yo entré a trabajar a los 16. A los 16 años, para mí yo viví una cuestión católica conservadora. O sea, sí, escuelas de madres, donde incluso todo, hasta el mismo contacto heterosexual se Sí, claro. satanizaba. Eso está súper mal. Sí, claro. Incluso si volteas a ver mi expediente de secundaria, 67 reportes por pendejadas de ese estilo. Pero sí existía como esa duda de, hey, yo solía ser muy preguntón. ¿Por qué me refiero que muy preguntón? Dentro de este mismo dogma de la iglesia yo preguntaba mucho. Esas preguntas sin respuesta me hacían preguntarme todavía más. Sí, Y en claro. su momento era de, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa?
que te hace saber que te gustan las mujeres? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa a raíz de este nuevo trabajo? Donde yo entro en shock. ¿Con qué? Con encontrar una diversidad de la cual yo no tenía conocimiento. Y desde allí empecé a decir, me empecé a cuestionar, güey. O sea, toda la vida tuviste el ejemplo que me puso a mí ese compañero esa vez fue como de, güey, pues si todo el tiempo has visto sabor vainilla, güey, ¿cómo sabes que no te gusta otra cosa? Y es como de, ok, y entender como esta parte de que todo el tiempo fue construido con una normativa heterosexual, sí me hizo dudar. Ok. ¿Cómo me doy cuenta que soy heterosexual? Cuando existe una propuesta y esta propuesta se da en un contexto donde probablemente nadie se iba a enterar y me hace decir que no, es como de, ok, o sea, no existe en realidad ese deseo. Y ahí digo, entonces, ok, creo que estoy seguro de ser heterosexual. Pero de ahí parte como mi pregunta de, ok, ¿cuándo por ejemplo, yo tengo claro cuándo me pasó a mí, pero de repente ver como esta situación en otras personas, como decir, me gustaría indagar un poquito más de cómo puedes llegar a estar, no, claro que estás seguro todo el tiempo, pero como este punto de confrontar y cómo confrontar. Ok, va. Y me gustaría justamente contestar esto con mi propia experiencia porque hay una frase que dice que la diversidad sexual se da cuenta que es parte de la diversidad sexual cuando sabe que algo no encaja. O sea, por ejemplo, te doy mi ejemplo de historia. Yo cuando tenía 7 años supe que hetero no era. O Ok. sea, desde los 7 años porque cuando hablaban de esta heterosexualidad, de te deben de gustar las chicas, de que debe pasar esto, pues yo decía, puta, pues no soy eso. O sea, no soy. O sea, hay algo raro dentro de mí donde esta caja en donde me están intentando meter, pues es que no quepo. Y de hecho pasa algo bien chistoso porque el INEGI hizo hace poco, como en el 2021, una encuesta y dentro de esa encuesta les pregunta a las personas de la diversidad que cuando se dieron cuenta de su orientación o su identidad de género y la mayoría concuerda que de los 6 a los 10 años ya sabía su orientación sexual. El problema es que justamente como la sociedad te mete a las cajas, después no pueden salir. O sea, porque resulta ser que llegan a la adolescencia, que es cuando hay este despertar sexual, y resulta ser que eso que son, pues no está permitido, ¿no? Entonces hay un regreso al closet y hay como esta cuestión de, pues no lo puedo decir. ¿Por qué la gente sale o decide salir del closet? Son muchísimas, en verdad. Me he encontrado desde el hecho de que ya quiere vivir una vida sexual con su pareja y que quiere salir agarrado de la mano y que quiere disfrutar, o desde el hecho de decir es que ya estoy harto que me metan en esta clasificación de heterosexual porque esperan de mí una esposa y pues no les voy a dar eso y comienza como esta cuestión de la ansiedad. Entonces hay un montón de cosas. Creo que lo principal o lo que mayormente yo me he encontrado es que la gente sale del closet cuando el closet llega a ser insostenible. O sea, Ok. cuando ya no puede mantenerlo, es cuando dice, es que o salgo del closet o neto, o sea, me vuelvo loco. Porque tengo que gustar a mi pareja, tengo que responder a mi familia, tengo que plantearlo como roomie, ¿no? Como mi roomie, que tiene viviendo conmigo 5 años y que mágicamente no se me conoce pareja. Entonces, como cuando el closet llega a ser insostenible, yo siento que es cuando las personas dicen, ya, necesito buscar ayuda, o sea, porque esto llega a haber una ansiedad, llega a haber una preocupación en donde dicen, ¿y ahora qué hago? Entonces, yo en lo personal considero que son varios factores, pero algo que he encontrado mucho es cuando ya el closet ya se está quebrando, ya sea porque la familia sospecha, porque ya le están preguntando, porque ya causó mucha ansiedad. Diferencia entre orientación y Identidad. identidad. Ah, aquí me voy a sentir como en las clases. Adelante, por favor, es lo que quiero. Va, justamente cuando hablamos de identidad es como la percepción que tú tienes de ti mismo, ¿no? Esta cuestión corporal. Y la orientación sexual, bueno, yo le divido dos, orientación romántica y orientación sexual. La romántica hablamos tal cual con quién te gustaría formar una familia, con quién te gustaría ir agarradito de la mano. Y la orientación sexual es con quién te gustaría tener relaciones sexuales. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque hay mucha gente que dice, es que no sé si soy homosexual porque pues me gusta salir con las mujeres, me gusta estar apapachado, salir en citas, pero a la hora del sexo como que no, o sea, no me prende, ¿no? Y es porque estas orientaciones, si bien van de la mano, hay algunas que no. Hay gente, por ejemplo, que no tiene atracción hacia nadie, que son personas asexuales,
pero que pueden formar una familia, tienen una orientación romántica heterosexual y pueden formar una familia y enamorarse y todo, pero cuando ya hablamos de lo erótico es cuando dicen, no, o sea, aquí ya no. Entonces, para mí es importante identificar esas dos. Y como te decía, la identidad es si nos identificamos como hombres, como mujeres, o como algo que ha tomado muchísimo nombre, pero que realmente siempre ha estado ahí, No como binario. lo no binario, exactamente. Y que pues encontramos normas, o más bien identidades que salen de la norma desde hace muchísimo tiempo. Si no, ahí tenemos a los dos espíritus, a las mushes, por ejemplo, y empezamos a indagar y la historia nos ha mostrado muchísimo que las identidades no son binarias, pero bueno. Al fin del día, yo sé que esta pregunta probablemente es muy amplia y tenga muchas variables, pero no encuentro otra manera de hacerlo. Diríamos que la orientación es un tanto más de genética, de deseo, de una parte de sexualidad y la identidad social. Ok, va. Ay, te acabas de meter en todo un dilema. Sí, lo sé, lo sé. ¿Y quién mejor que un experto para que me ayude? Las tú, personas ¿dónde? expertas todavía no saben nada. No Es que sí, lo sé, por eso incluso anunciaba antes, sé que es muy complejo y muy Sí, no. variable, pero sí me genera a mí como mucha curiosidad del aspecto de, hay muchas cosas que genéticamente podemos decir que gobiernan en un comportamiento, pero que podrían también ser sociales. ¿Cómo diferenciar esa? Ok. Creo que, bueno, una de mis posturas es que a veces para el ser humano es más fácil irlo como dividiendo por esta cuestión de las categorías, de explicarlo, Abstracción. como esta cuestión de que hemos escuchado muchísimo de cuida tu salud mental, ¿no? O cuida tu salud física. Y suena muy bonito en la práctica y todo, pero dices, pues es que es tu Lo salud, mismo. o sea, al final de cuentas estamos hablando de lo mismo. Y parte de esto de las orientaciones, pues también es lo mismo, o sea, partimos de una base biológica, o sea, no podemos quitar las bases biológicas que hay ahí, pero también hay ciertas bases culturales, hay ciertas bases emocionales que van teniendo como cierto efecto. Que las podamos controlar, eso ya es otra cosa. ¿Por qué lo menciono? Por ejemplo, esta cuestión de las personas mushes, pues aquí en Guadalajara no hay, porque si bien es una parte biológica, también tiene como un sustento también cultural, ¿no? Las mushes tienen cierta función dentro de su propia cultura. ¿Qué es una persona mush? Una persona mushe tal cual entra dentro del espectro trans, podríamos, Okay. desde nuestra perspectiva como Binaria. muy binaria, acá de ciudad, como todo esto, podríamos clasificarlo como una persona trans en donde utiliza ciertas vestimentas apropiadas para lo que es el género femenino o las mujeres, pero que no se identifica como mujeres. Ellas, alguna vez escuché que se identificaban con esta cuestión de lo mejor de dos mundos, ¿no? Como tienen la fortaleza de un hombre, pero también tienen el cuidado y la protección de una mujer, pero a la vez pueden como fungir entre esta cuestión de líder, pero a la vez, o sea, como esta cuestión de ser el complemento de todo, ¿no? Y creo que algo que lo explica también muy bien es estos dos espíritus, donde menciona desde su cosmovisión que son personas que tienen un espíritu de un hombre y una mujer dentro de sí, ¿no? Entonces, está como dentro de nuestra clasificación binaria bien difícil de entender, porque jamás nos han dicho eso. Y que Entonces, también salirnos de la caja nos genera esta sensación de, oh, de incertidumbre. ¿cómo? Porque en realidad es una de las cosas que siempre me he cuestionado a mí. ¿A qué me refiero? Yo tengo un condicionamiento muy específico hacia el estereotipo varonil heterosexual, donde incluso el autocuidado, mi arreglo tiende a ser más, pues lo digo muy, muy Sí, sí. abiertamente, como descuidado, como muy... Sin embargo, a mí si me preguntas puntualmente, me encantaría usar una falda. ¿Por qué no la uso? Sí, claro que lo entiendo. En esta parte de decir, güey, voy a salir y me van a juzgar, güey. Y no solamente me va a juzgar gente que me vale madre, me va a juzgar gente que me importa. Y que sí, de cierta manera, digo, yo tengo clarísimo, ahorita te digo, bromeo de repente con esa parte de la heteroflexibilidad, pero la realidad es que tengo claro cuál es mi orientación sexual, tengo claro cuál es mi Sí, identidad claro. sexual y que el hecho de usar una falda no tendría por qué moldearla, pero sí existe como esta sensación como de no quiero exponerme a una situación que inherentemente me va a hacer sentir vulnerable. Entonces, ciertamente se siguen manteniendo como esta parte de, hey, no uses falda. Sí, claro, y que a final de cuentas es cuando entran todos estos componentes de cultura, en donde tanto el género, cuando lo hablamos de identidad, pues
en otros países que están más avanzados, el que un hombre utilice falda es como de, pues órale, ¿no? O sea, Normal. sí, no. Sí va a haber gente como que diga así como de cómo un hombre utiliza falda, pero a lo mejor es más común que aquí, ¿no? O sea, o definitivamente, por ejemplo, es más común esta cultura de que haya chicos gays agarrados de la mano, una pareja de lesbianas agarrados de la mano, que a lo mejor en un rancho, porque es justamente esta cultura. No significa que no existan ahí o no significa que no estén, pero es que la representación o el performance o el cómo pueden manifestarse las personas es distinto gracias a la cultura, pero pues de que hay, ¿no? Entonces, sí es súper complejo y responderlo Sí. está muy cañón. Yo lo hablaría desde, hay que tomar al ser humano desde esta perspectiva que es un ser completo, que lo vamos a tomar desde su biología, desde esta cuestión de aprendizaje, desde su cultura, desde su familia, y que todo eso va a influir tanto en su identidad como en la orientación. Una confusión de identidad podría llegar a tener una problemática sexual. ¿Te refieres como un problema de pareja o como No, qué tipo de problema de la intimidad dentro de una pareja. Sí, claro. O sea, porque en este caso la identidad muchas veces, no siempre, pero requiere una modificación corporal, ¿no? Porque es esta cuestión en donde el cuerpo que se está mostrando no es el cuerpo con el que yo me identifico, ¿no? O sea, mi cerebro, y de hecho hay un estudio muy interesante en donde ciertas áreas del cerebro no reconoce el cuerpo, ¿no? Entonces, sí llega a ver como esta cuestión de verme a mí desnudo, desnuda, es como de, es que no soy yo, o sea, este cuerpo que se está mostrando no es mío y pues obviamente el hecho de mostrar este cuerpo que a lo mejor con el que no siento comodidad a otra persona, está muy cañón. Entonces sí puede ocasionar muchos problemas en esta cuestión de tanto el contacto conmigo mismo con las otras personas. Quiero hacer una pregunta muy delicada, Adelante. donde probablemente vaya a haber funa. Yo sabía que le ibas a tocar aquí. ¿Y por qué no? A ver, ¿a qué me refiero que es muy delicado? Incluso formularlo me cuesta mucho trabajo. No sé, Sí, pero aquí la formulamos y ya te aquí digo si entendí bien. entendiendo como esa parte donde la teoría nos está quedando corta muchas veces con la práctica, con algunas situaciones que de repente todavía no se llega como a tener la explicación completa de cualquier fenómeno. Y que incluso dentro de esta ignorancia natural de una teoría, podemos caer en ciertos errores que por falta de esa información llegan a tener repercusiones directas sobre la persona, ¿no? Siempre ponía el ejemplo de, por ejemplo, los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Una persona autista que se le exigía, por ejemplo, en los años 60, en los años 20, en los años 30, donde sabíamos que la exposición funcionaba con el tema social, y en realidad ahorita podemos ver que incluso podíamos caer en una reactividad muy compleja para el autismo. ¿Qué posibilidad existe de que, no posibilidad, cómo alcanzamos a ver el fenómeno de la transexualidad en esta parte de cambiar tu sexo como parte saludable del individuo y no como algo que pudiera llegar a estar dañando y ahora sí corporalmente a una persona? Sí, claro. Creo que tú acabas de dar con un punto súper importante. Creo que en lo personal, desde mi perspectiva, estamos en el tema trans como estábamos con el tema de la homosexualidad en los años 80, donde es un boom, donde todo el mundo quiere saber, donde es como todo el mundo quiere investigar y conocer y que realmente se tiene muy poca información. Entonces, bueno, parte de todo esto de cómo saber si esto le puede afectar a una persona, creo que primero que nada hay ciertas pautas en donde sabemos, y digo, no se utilizan ya, pero así como ti, donde la identidad se conoce desde la infancia. O sea, no es como que el día de hoy me levanté y me identifico como mujer y cambié, ¿no? Sino que ya hay cierta, se le llama disforia desde la infancia, en donde el cuerpo que en donde estoy no es mío, ¿no? Entonces, esta cuestión de la disforia lo que ocasiona es que se quiera creer modificaciones. Lo cierto es que muchas de esas modificaciones pueden ayudar o pueden no ayudar. ¿A qué voy? Pues realmente las operaciones es una manera de poder disminuir la disforia, pero recordemos que volvemos a lo mismo, estamos en un contexto. De nada va a servir tener una operación si justamente las personas siguen tratando a la persona como esa identidad que no quiere. Entonces,
la problemática no debería estar en las operaciones, sino justamente como es el trato, ¿no?, de las personas. Yo he tenido algunos consultantes que me dicen, es que si las personas respetaran mi pronombre, o sea, yo me sentiría muy cómodo con mi cuerpo, ¿no? O sea, la Aquí. modificación corporal es para que tú vayas y veas y digas, ah, hola, Sutanito, ¿cómo estás? Caballero, ¿en qué le puedo ayudar? O sea, esa simple modificación para mí es lo que yo necesito. Pero la sociedad muchas veces hace que te encamine a que vuelvas a esta caja en donde tú puedas sentir tranquilidad. Esa es la postura de ciertas personas trans. Hay otras Ya. que dicen, es que sí lo necesito, porque el cuerpo que veo, o sea, no es tanto por lo social. El cuerpo que veo con el que entablo toda esta conversación, no me siento cómodo. Entonces necesito hacer esta modificación por mí, porque ya me vale lo que digan las demás personas, pero a la hora de interactuar conmigo mismo, de estar, pues ahora sí como tocándome, de estar vistiéndome, para mí sí es una incomodidad. Entonces, esta cuestión de las operaciones, si bien es una ayuda, yo creo que como profesionales también tenemos que detectar si esta operación es justamente la solución o es como una pequeña cosa de otras más que se están suscitando. Porque a veces pensamos que la operación debe ser la cúspide de las personas trans cuando no debería de ser así, ¿no? Hay personas trans que lo necesitan y yo en lo personal por ética yo no lo niego, o sea, yo mi papel como profesional es tocarles decir, ¿sabes qué? Los riesgos de la operación son estos, los riesgos de las hormonas son estos, tú vas a presentar ciertos cambios que son estos, tanto emocionales, físicos, enfermedades. Esto no representa que las personas se vayan a tratar así. Aún así, tú decides continuar. Si la persona me dice sí, yo no le puedo negar algo. O sea, no es como que, y es todo un tema, que los profesionales podamos decidir sobre el cuerpo de las demás personas. No. Entonces, sí, justamente creo que es importante evaluar si la operación es como el punto final de la persona, porque puede llegar a ser, o a lo mejor se necesitan hacer otras modificaciones en el ambiente para que la persona se sienta cómoda. Acabas de contestar perfectamente una pregunta que traía desde hace un chingo. ¿Por qué? Porque también es... El tío con más dudas. Sí, claro. Estoy en la cena de Navidad contándole a mi tío. Sí, claro, yo soy No, tío no en te estos creas. temas, ¿no? ¿Cuántos ¿Sí? años tiene? ¿Yo? 47, no, es cierto. No, yo no, sí es mi tío. Tengo 33. No. ¿Por qué digo que contestaste específicamente mi duda? Yo lo estaba viendo meramente biológico, meramente como esta parte de, hey, estás haciendo un cambio a tu cuerpo que en teoría no podrías hacer si no existiera la tecnología a este nivel. Como esta parte de no sabemos si la tecnología se está utilizando de manera maquiavélica para lograr una situación. Sin embargo, a lo que me refiero, que me resolviste muy bien la duda, fue, hey, estás buscando la respuesta en un nivel de análisis muy diferente, porque el nivel de análisis está en lo social, no tiene que ver con el tema del cambio de sexo, tiene que ver con el tema de la identificación que te da la otra persona hacia claro. ti, porque claro que ciertas características y que irónicamente a partir de lo social puedo yo, dentro de mi narrativa, contestar la parte biológica. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Al ser seres sociales necesitamos de cierta manera la aprobación y la validación de nuestro contexto. Sí, claro. Y hacemos cosas para eso. Enos aquí, veme aquí. O sea, yo no me he visto normalmente así, pero hoy un contexto me exigió hacerlo. ¿Por qué? Porque era necesario para un objetivo en específico. Sí, Si claro. para que el contexto me acepte yo tengo que hacer ciertas modificaciones y está dentro de las posibilidades y llevado y moldeado de manera correcta, claro, podría ser la respuesta. Gracias. De nada. Sí, justamente como lo acabas de decir, a veces la operación es el fin, sino cómo se va a utilizar eso, ¿no? ¿Qué función cumple dentro del contexto en el que estamos? Porque también esta parte, bueno, por ejemplo, yo lo intentaba resolver dentro de mi soliloquio, como esta parte, por ejemplo, de las personas que se hacen operaciones estéticas. Esta parte de las operaciones estéticas, de repente pierde el control, porque la persona está buscando desesperadamente una aceptación del otro en vez de buscar su aceptación, y podemos caer en situaciones sumamente nada saludables. Cuando hay otros ejemplos donde, güey, la neta es que no me sentía a gusto con mis orejas, no me sentía a gusto con mi nariz, me hago una pequeña modificación, tengo la parte económica para hacerlo, tengo la posibilidad y también ya recibí un proceso terapéutico y es lo único que voy a hacer. Como esta parte del análisis particular que nos permite entender qué necesita la persona. Porque me encantó cuando dijiste esta parte de que nosotros como profesionales no decidimos sobre el cuerpo de las demás. Claro que no. Y quien lo haga, ahí no es.
No sé Así qué es. piensas. No sé si te gustaría agregar algo más o aquí cerramos. A mí me gustó mucho cómo cerrar. No, pues ahora sí que creo que tú acabas de dar con el punto, ¿no? En donde los profesionales, pues es eso, nos toca como acompañar, ¿no? Y creo que si un profesional de la salud comienza a decir sobre esta cuestión de meramente, por ejemplo, de tu identidad sexual, de tu orientación sexual, pues ahí no es, ¿no? Creo que parte de nuestra chamba como profesionales en el acompañamiento de la diversidad, igual les comparto este tip, es como que la persona es quien conoce más de eso, sobre su sexualidad. O sea, les vamos a dar, y yo el ejemplo que les pongo es como dentro del proceso terapéutico, yo traigo estas etiquetitas mágicas que te voy a explicar qué es ser gay, lesbiana, bisexual, trans, pansexual, asexual, todas las etiquetas mágicas que traigo aquí. Pero es que esas, tú no le vas a servir a esas etiquetas mágicas. Esas etiquetas te van a servir a ti y tú decides si tú te pones esta etiqueta o no, porque no necesariamente tienes que encajar en ello. Yo te lo muestro como una posible herramienta que a ti te pueda servir y que le dé sentido. Pero si tú entras en una y aún así no la quieres tomar, se vale. O sea, yo no te puedo obligar a que te nombres como una persona bisexual si te sientes cómodo desde el término heterosexual. Es tu sexualidad. Yo solamente te estoy brindando las herramientas para poder hacerlo. Entonces, justamente creo que de nuestra chamba como profesionales y para que detecten un buen profesional es eso, que te pueda brindar las herramientas para que tú mismo, tú misma, tú misma vayas construyendo tu propia narrativa a partir de eso. Y yo no puedo evitar cerrar con lo que siempre cierro. Busquen procesos de personas actualizadas, porque la mayoría de los errores que se dan no se dan desde un punto de vista malévolo de te quiero hacer daño. Es mucha ignorancia, es muchísima ignorancia. Cuando logramos encontrar a un profesional actualizado con las últimas terapias y sobre todo con una validación científica, es otro asunto, porque en serio podemos resolver dudas que son sumamente complejas y que podemos encontrar esa diferencia entre ambos puntos sin necesidad de llegar a confrontarlos, sino decir, por ejemplo, ahorita el insight que yo tuve fue, güey, pues estás buscando en un lugar donde no es. Y claro que al fin del día buscamos la plenitud para la otra persona. No se trata de estar correcto nosotros como profesionales, se trata de que la persona pueda disfrutar su vida tal cual es. Y me gustaría cerrar con eso y muchísimas gracias, Kobe. Aquí sí va a aparecer tus redes sociales. Te vamos a mandar gente para allá. Espero que vengan y síganlo, por favor. Nos estamos viendo en el siguiente episodio. Bye.